Buenas tardes. Vamos a grabar un vídeo muy cortito simplemente para explicar las 10 preguntas que me hacéis siempre sobre la vacuna del COVID en los niños. Pregunta número 1. ¿Qué niños se tienen que vacunar? Bueno, pues se tienen que vacunar, el objetivo es vacunar a todos los niños a partir de 5 años. Se ha escalonado para llevar organizado el tema de la vacunación y actualmente, al menos aquí en Andalucía, se ha decidido empezar por los niños de cuarto, quinto y sexto, es decir, los niños nacidos desde 2012, 2011 y 2010. También se tienen que vacunar los niños nacidos en 2009, que en la anterior cita de vacunación no habían cumplido aún los 12 años. Pregunta número 2. ¿Cómo puedo pedir cita para vacunarme? ¿Para vacunar a mis niños? Lo puedo hacer de varias maneras. En la aplicación de Salud Responde, en Clic Salud, o llamando directamente al teléfono de Salud Responde, que aquí en Andalucía es el 955 54 50 60. Otra pregunta que me hacéis para eso es, la gente que pertenece a alguna otra mutualidad, Muface, Mujeju, cualquiera de las mutualidades que existen, deben hacerlo igual que cualquier asegurado público, es decir, a través de su centro de salud, tal y como hemos explicado anteriormente. Pregunta número 3. ¿Qué vacuna se les va a administrar a los niños? Bueno, pues la vacuna que se está administrando a los niños es la Comirnaty, más conocida por todos como la vacuna de Pfizer. Es la misma vacuna que se pone en los adultos, lo que varía es la dosis, que es 1/3 de la dosis. Se pone en la tercera parte que en los adultos. Pregunta número 4. ¿Es segura la vacuna? Bueno, obviamente es segura la vacuna, si no, no se pondría en niños. ¿Y esto por qué lo sabemos? Bueno, pues lo sabemos primero porque no estamos siendo los primeros. Ya en Estados Unidos hay más de 5,5 millones de niños vacunados, y porque previamente a administrar la vacuna pues se ha hecho un ensayo clínico en el que, por cierto, han participado 3 hospitales andaluces, y antes de determinar la seguridad de los niños estaba todo muy estudiado. Actualmente podemos decir que durante el ensayo clínico y en los niños que se han vacunado no se ha detectado ningún efecto secundario grave. Pregunta número 5. ¿Cuál es la pauta? ¿Cuántas dosis debemos ponerlos? Bueno, hay que hacer varias consideraciones. En general, para niños que no hayan pasado la infección, son 2 dosis separadas por 8 semanas. En el caso de que por logística del centro de salud o de la familia se adelante un poco la dosis, no hay ningún problema, siempre y cuando no sea menos de 19 días. Es decir, para niños que se ponen las 2 dosis en menos de 18 días, habría que poner una siguiente dosis. Es decir, no se recomienda juntar demasiado las dosis. Para niños que por logística del centro de salud o de la familia no puedan ponerse exactamente a las 8 semanas la vacuna, pasa algo si se retrasa algunos días, no pasa nada. Dosis que se ha puesto, dosis que cuenta. Eso sí, no se recomienda que se retrase demasiado, puesto que en el periodo que hay entre la primera dosis y la segunda dosis aún no estamos totalmente protegidos y somos más vulnerables. Con lo cual se recomienda que en cuanto podamos, es decir, a las 8 semanas, pues pongamos esa segunda dosis. Para niños que sí hayan pasado la infección, debemos esperar al menos 4 semanas para poner la dosis que hay que poner. En este caso sería una sola dosis. Sexta pregunta. ¿Qué debemos tener en cuenta el día de la vacunación? Bueno, pues el día de la vacunación no hay que tomar ninguna precaución especial, simplemente acudir con tiempo a su cita, puntuales, elegir el brazo donde queremos que vacunen al niño, que habitualmente será el brazo no dominante, puesto que después puede tener un poquito de dolor para que no le moleste su brazo principal, y simplemente pues ese día no se recomiendan hacer ejercicio físico intenso, exposiciones escolares intensas, bueno, cosas que habitualmente no se recomiendan ni con esta ni con cualquier otra vacuna. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que después del pinchazo pues tenga alguna molestia en la zona de punción, puede ocurrir que se encuentre un poquito más cansado o tenga algo de fiebre, y en esos casos, bueno, pues administraremos paracetamol, que por cierto, y ya aprovecho, no se recomienda darlo de forma profiláctica, es decir, la mayoría de los niños toleran perfectamente la vacuna y no tienen por qué tomarlo antes de vacunarse. Séptima pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de la vacunación? Bueno, pues obviamente los niños vacunados son niños con mucho menos riesgo de contagiarse de COVID, de padecer el COVID y de transmitir el COVID. Con lo cual, bueno, se ha visto que es una vacuna absolutamente eficaz y es recomendable ponerla. Afortunadamente el COVID en los niños no suele complicarse, aunque hemos visto durante la pandemia algunos casos de neumonía,
pericarditis, incluso, bueno, lo que más miedo ha dado, ¿no?, los síntomas de respuesta inflamatoria, los PINS y los COVID persistentes. Afortunadamente en niños han sido poco frecuentes, pero la manera de evitarlo es con la vacuna. Octava pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de la vacuna frente al COVID en los niños? Bueno, pues igual que el resto de las vacunaciones, el principal efecto secundario es el dolor en la zona de punción, enrojecimiento en la zona de punción, fiebre de bajo grado, cansancio, cefalea. Se ha visto que los niños toleran perfectamente la vacunación, incluso mejor que los adultos. Si ocurriese cualquiera de estos efectos secundarios leves, pueden tomar paracetamol, que como ya hemos dicho anteriormente, no se recomienda de manera profiláctica, precisamente por lo que estamos diciendo, por la baja incidencia de efectos secundarios en niños frente a la vacuna. Novena pregunta. ¿Se puede administrar la vacuna del COVID junto con otras vacunas el mismo día? Bueno, realmente se puede, es poco probable que haya que hacerlo. Si hay que hacerlo por logística, se puede administrar en brazos diferentes o separando al menos 2,5 centímetros cada uno de los pinchazos. Aquí en Andalucía, por ejemplo, a los 6 años se pone la vacuna de TPA, de difteria, tétanos, tosferina. Si alguien quisiera aprovechar cuando se vacunen los niños de 6 años para poner las 2 vacunas a la vez, sí se podría, aunque es poco probable que esta circunstancia vaya a ocurrir. Y 10ª pregunta, y creo que la más convincente. Doctor, ¿va usted a vacunar a sus hijos? Bueno, pues ya tuve oportunidad de vacunar a mi hijo mayor, que entró en el anterior reemplazo, que ya tiene 12 años, y ahora estoy aquí con mi María, que precisamente estoy aprovechando aquí el centro de salud para grabar este vídeo. Por favor, vacunar a vuestros hijos. Los estáis protegiendo a ellos y nos estamos protegiendo todos.